Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Aquí estaba Liliana, Juan, Carlos, y así nos vamos uno. Usted también. Gracias, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, estaba leyendo un artículo sobre las aguas residuales en Juriquilla. No sé si ya tuvo oportunidad de revisarlo, pero es muy interesante porque la investigación ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México habla de que encontró positividad a COVID en estas aguas. Entonces se piensa de las heces fecales, ¿no? Y ellos han pensado que el repunte en estos hospitales cercanos se debe a esto, ¿no? Y yo no sé si pudiera ser una opción viable en Ciudad de México o en el resto del país para poder detectar estos focos de infectados, aislarlos y darles la atención. Usted es el experto, dígame. Y tengo una segunda pregunta, gracias. Muchas gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable, por la pregunta y la implicación que tiene. Hay virus que característicamente afectan al aparato digestivo, al tubo digestivo, como punto de entrada y por lo tanto se encuentran en grandes concentraciones en la materia fecal, en las heces, y son esta sustancia un medio muy efectivo, muy eficiente para su transmisión. Uno de los que son muy característicos en este aspecto es la polio, los virus poliomielitis. Ahora ya nada más nos queda uno de los tres subtipos, afortunadamente, de los tres tipos, pero su gran propagación y el éxito epidemiológico que tiene, obviamente le llamo éxito en términos del virus, no en términos de los seres humanos, está en muy buena medida por la eficiencia de transmisión a través de aguas negras o aguas silvestres que son contaminadas con materia fecal humana. Estoy hablando del virus de la polio como ejemplo de un virus que se propaga por vía digestiva a través de la contaminación de agua con materia fecal. El virus SARS-CoV-2 causante de COVID, desde el inicio de la epidemia en China, se exploraron varias hipótesis sobre su mecanismo de transmisión. Se pensó en transmisión a través de animales, aunque existe la idea de que pudo haber transitado de ser un virus endémico en poblaciones animales silvestres y de ahí, producto de una mutación que le confirió adaptabilidad hacia los humanos, pasó a ser una enfermedad humana. Pero después interesó el tema de si los animales, distintas especies de animales, podían continuar siendo reservorios y seguir resembrando la epidemia hacia los humanos. Y hasta el momento no se ha encontrado una especie animal demostrativa que se haya identificado. También se buscó la posibilidad de que se transmitiera por otras vías, incluida la vía sexual y algunos vectores insectos. Tampoco se encontró que fuera así. Y se buscó también si podría ser que su presencia en la materia fecal fuera un mecanismo de transmisión efectivo. Y en ese momento se descartó que pudiera ser un mecanismo efectivo porque se encontró de manera un tanto inconsistente que los seres humanos infectados por SARS-CoV-2, el virus causante de COVID, excretan, expulsan, eliminan a través de la materia fecal el virus. Se encontró que de una manera inconsistente, es decir, no fue llamativo la frecuencia con que esto ocurre y se ha considerado que no es un mecanismo de propagación eficiente, porque además se requiere el mecanismo de ingreso. O sea, una cosa es por dónde sale, puede salir por la materia fecal, a través del aparato digestivo, pero el otro asunto es cómo llega. Teóricamente, si ingiriéramos el virus, pensaríamos en que pudiera ser un mecanismo de contagio, pero no se ha encontrado que el ingerir el virus propiamente sea el mecanismo de contagio, sino más bien la entrada tiene que ser por vía respiratoria, siendo un virus cuyas características moleculares, químicas, tienen una gran afinidad por la superficie de algunas o las moléculas que se encuentran en la superficie de células del aparato respiratorio, se encuentra que es el sitio de mayor afinidad. Y aunque podría estar invadiendo otras células de otros aparatos y órganos, no se ha encontrado que esto sea característico o prominente. Ciertamente el virus SARS-CoV-2 causante de COVID puede causar diarrea.
La diarrea es un síntoma accesorio, no se encuentra en una frecuencia grande. En algunas series se ha considerado, series son los estudios que se han hecho descriptivos, se ha identificado del 5 al 11 o 12% de personas con COVID pueden tener diarrea. Y hasta donde llega mi conocimiento en este momento, no se ha dado una explicación consistente de si la diarrea es una manifestación de daño directo del virus a las células del intestino o es otro tipo de alteración menos específica. Habiendo dicho todo lo anterior, el encontrar virus SARS-CoV-2 en aguas residuales tiene más bien una aplicación potencial en la vigilancia epidemiológica, no tanto en el riesgo de que nos contaminemos y por lo tanto tampoco tiene una utilidad directa para la prevención y el control. Pero para la vigilancia epidemiológica sí. Y me da gusto ver, no conozco el artículo sobre la unidad Juriquilla de la UNAM, si me lo manda se lo voy a agradecer y lo leeré con mucho gusto y felicito como siempre a la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, porque suele ser un centro académico de alta competencia, alta calidad, que siempre está innovando. También nuestro Instituto Nacional de Salud Pública, desde hace varias semanas, y un poco más de un mes y medio, ha estado trabajando en modelos técnicos para la vigilancia epidemiológica a partir de la identificación del virus SARS-CoV-2 en aguas negras, en aguas residuales. Y esto procede de un trabajo del que ya se tiene mucha experiencia en el instituto, específicamente el doctor Tonatiuh Barrientos, ha hecho distintas investigaciones relacionadas con la identificación de ciertos elementos en agua, por ejemplo, residuos de drogas, y se hace vigilancia epidemiológica encontrando en aguas residuales drogas, sustancias psicoactivas, ilícitas o ilegales, pero también trabajando conjuntamente con la doctora Celia Alpuche, el doctor Tonatiuh Barrientos, han empezado, y con el doctor Pedro Saturno, han hecho investigaciones sobre resistencia antimicrobiana en bacterias que se pueden identificar en aguas residuales. Entonces, esos serían los elementos que podrían ser promisorios. Nosotros ya lo incorporamos en el horizonte como uno de los recursos que podríamos utilizar. Lo que está menos claro es qué tan eficiente sería la vigilancia a partir del descubrimiento del virus en aguas residuales, porque esto lo que requiere después es un proceso de identificar a los casos, las personas enfermas de las que procede el virus. Posiblemente en algunos espacios definidos, cerrados, pudiera ser un mecanismo de vigilancia, pero habría que ver, todavía no queda completamente claro. Gracias, doctor. Gracias. Y mi segunda pregunta, cuando llegue la vacuna, porque en algún momento va a haber vacuna, ¿cómo va a ser esta aplicación? ¿Todos los mexicanos vamos a estar inoculados o va a ser como la vacuna de la influenza por grupos de riesgo? Gracias. Es una pregunta no resuelta, ni en México ni en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ya tiene sesiones de trabajo y se ha pedido la participación de distintas personas que representen a los países. Precisamente la doctora Celia Alpuche, a quien mencioné, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, está representando a México. Ella además es miembro del Comité Asesor de Expertos y Expertas sobre Vacuna COVID de México y está participando en estas sesiones. Hasta donde conozco, todavía no hay una propuesta completa de cómo debería utilizarse la vacuna. Existe la consideración de privilegiar el uso, privilegiar en términos de preferenciar, de priorizar el uso en personas que tienen mayor riesgo de complicaciones, lo cual suena lógico, pero existe la otra perspectiva que es la aspiración de controlar la epidemia. Estos dos objetivos se pueden combinar, no son mutuamente excluyentes, pero sí son distintos. Y aprovechando la pregunta que le agradezco, la vacunación contra influenza no tiene como objetivo, en general, eliminar la infección por influenza a nivel de población, ni tampoco evitar que haya temporadas de influenza. Algunos países vacunan generalizadamente a sus poblaciones, otros no, otros como en México lo hacemos por grupos de riesgo, personas que son las mismas de COVID y las de influenza, mayores de 60, personas con enfermedad crónica, hemos considerado a las mujeres embarazadas. Y
el objetivo es disminuir la probabilidad de que existan complicaciones y prevenir complicaciones, hospitalizaciones y muerte. Pero para que se elimine la transmisión se requiere que aproximadamente 65 a 70% de las personas sean inmunes, ya por infección silvestre, natural, con el virus o ya por vacunación. Entonces los objetivos también tienen que tomar en cuenta la factibilidad, la posibilidad realista de que se logre tener suficiente vacuna en un tiempo breve, porque si no se tiene suficiente vacuna en un tiempo breve, y eso implica también el costo del producto y la logística de aplicar el producto, entonces si no se tiene rápidamente no se alcanza la inmunidad en un tiempo razonable para interrumpir la transmisión. Gracias, Liliana. Vámonos acá de este lado con Juan Hernández, luego nos rezamos con Carlos González y seguimos aquí con ustedes. Y Carlos también aquí del número. Buenas noches. Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Pantón. Dos preguntas rápidas. La primera, hemos hecho una investigación precisamente de, ya aunque ya ha tocado el tema usted del manejo de los muertos, pero aquí estamos hablando de dos casos, simbólicos, que es Xochimilco y lo que es Milpa Alta. Estamos detectando que hay grupos en donde no se reporta la muerte de personas por COVID y lo que hacen es enterrar a sus, en este caso a sus difuntos, precisamente porque hay la creencia que es pecado mortal de quemar a sus muertos. Pero ¿qué riesgos implicaría este tipo de prácticas? Siempre y cuando respetando también los usos y costumbres de estas comunidades. Y la segunda, esto es de las redes sociales y nos comentan que ¿cómo le va a hacer el gobierno federal, y también con los gobiernos, en este caso del Estado de México y del Distrito Federal, si la gente que viene del Estado de México, por ejemplo de los municipios de Nesa, de los municipios donde hay Chimalhuacán, Catepec, que pues prácticamente el 80% de las personas que viven en el Estado de México vienen a trabajar al Distrito Federal? Entonces, ¿cómo le van a hacer precisamente para controlar que haya una propagación o rebrotes? Porque al final de cuentas, aunque en el caso del Distrito Federal, de la Ciudad de México, hay un semáforo naranja, pero evidentemente hay alcaldías como lo que es la Gustavo Amadero, como lo que es Xochimilco, o lo que es Iztapalapa, en donde definitivamente pues no se puede ver que esté en semáforo anaranjado, sino por el alto índice tanto de contagios como de muertes. Gracias. Cómo no, muchas gracias, Juan Hernández de Grupo Cantón, periódico Basta. Efectivamente, un reto, uno de múltiples retos del manejo de una epidemia. Cuando digo manejo es la vigilancia, la prevención, el control, la rehabilitación, la recuperación, la mitigación, todos los aspectos que implica, no solamente en la parte de salud, estrictamente salud, enfermedad en los seres humanos, sino la realidad social de vivir con y durante una epidemia, requiere una apreciación de los distintos elementos que llevan a las personas a comportarse de una manera o de otra, o de otra, o de otra. Distintas sociedades tienen distintas maneras de pensar, distintas idiosincrasias, distintas actitudes, distintas visiones, distintas percepciones sobre el riesgo, sobre el daño que puede causar y sobre otras entidades que van más allá de lo que quizá en la mayoría de los casos de una población como la mexicana podríamos identificar como elementos de la realidad. Y entre ellos están las dimensiones espirituales, de cualquier denominación, y no necesariamente representadas en forma de una religión, cualquier fe, cualquier aspiración trascendental. Y en México, con la pluralidad y la diversidad cultural que tenemos, ancestral, tenemos todavía muchas tradiciones espirituales y culturales que efectivamente consideran como algo muy inconveniente, llámese pecado si está alineado a un pensamiento religioso específico o cualquier otra denominación, el incinerar los cuerpos sin vida de las personas que fallecen. Y en cambio se prefiere por cientos de años, quizá milenios, el inhumarlos, el enterrarlos.
No es propósito de un gobierno, en este caso el gobierno de México, oponerse a esas tradiciones o esos pensamientos o esa idiosincrasia, y mucho menos juzgarlo o vilipendiarlo o rechazarlo. Es lo que es y hay que respetar a cada quien, a cada persona y a cada cultura, a cada comunidad en su contexto. Lo cierto es que a veces sí existe una contradicción entre los propósitos de cierta intención técnica, como puede ser el control o la prevención de infecciones, y ciertas prácticas, en este caso la inhumación. Es decir, para decirlo de manera directa, sí conocemos, con base en nuestros parámetros, que la transmisión del virus SARS-CoV-2 puede ser razonablemente eficiente a partir del cuerpo sin vida de una persona que estaba infectada. Desde luego, en el momento en que cesa la respiración, ya no existe el fenómeno en el que la persona puede expulsar los virus. Pero las secreciones, los líquidos, líquidos de la vía respiratoria, la nariz, la boca, la saliva, pueden estar todavía cargados altamente de virus, y en la medida en que los familiares, las familiares se acerquen al cuerpo sin vida, pueden contaminar sus manos o pueden contaminar de manera directa sus rostros, y a partir de ello que entre el virus. Entonces, no hay una solución fácil, en la medida en que hay que dialogar, hay que acercarse. Le corresponderá sin duda al gobierno de la alcaldía específica y al gobierno de la Ciudad de México, y en su momento, si se requiere, el apoyo del gobierno federal para lograr este diálogo transcultural con las comunidades que tengan determinadas prácticas. Y esto ocurre seguramente no solo en la Ciudad de México, sino en varias comunidades de nuestro país, sobre todo en el ámbito rural. Y la segunda pregunta, paso. Lo que nos ilustra es que los agentes infecciosos no reconocen límites político-administrativos, no reconocen fronteras. Los virus se pueden propagar de múltiples maneras, y en general los agentes infecciosos. COVID se transmite de persona a persona a través de la vía respiratoria, cuando nos contaminamos o recibimos la saliva o las secreciones respiratorias de una persona infectada y nos cae en ojos, nariz y boca. Hay otros virus que se transmiten por insectos, hay otros virus que se transmiten por animales, hay otros virus que se transmiten por agua, como lo acabamos de mencionar, o por alimentos, y raramente las fronteras político-administrativas entre municipios, entre estados o provincias o entre países significan algo para los virus. Por esa razón, y me remonto al inicio de la respuesta a COVID por parte del Gobierno de México, en enero habíamos expresado, y lo seguimos expresando con una fundamentación técnica: no existe una evidencia científica clara en toda la historia de las epidemias de que cerrar fronteras o impedir el paso de las personas sea un mecanismo suficientemente efectivo o eficiente para impedir la propagación de los agentes infecciosos. Aunque teóricamente suena razonable, no le dejo pasar a quien pudiera infectarme, es un poco la visión. Al final hay un punto donde se rompe esa capacidad de mantener aisladas a las poblaciones, a menos que se esté dispuesto, cosa que definitivamente no es el caso de nosotros en el Gobierno de México, se esté dispuesto a sufrir las consecuencias adversas de un aislamiento absoluto. Habíamos comentado que en la historia de las epidemias, sobre todo en la Edad Antigua y la Edad Media, se llegó a utilizar los sitios o los aislamientos completos como si fueran operaciones militares para encerrar las ciudades amuralladas, los feudos, y con ello evitar la propagación de enfermedades. Y aún así, después de que esto podía causar hambrunas, por ejemplo, por falta de los alimentos y la subsistencia, el material de subsistencia, tarde que temprano se rompía ese aislamiento. Una de las demostraciones directas hoy, en tiempos del COVID, todos los países, independientemente de que hayan o no cerrado sus fronteras, de que hayan cancelado o no sus vuelos, de que hayan suspendido o no sus operaciones marítimas, todos los países del mundo tenemos COVID. Y no se ha encontrado hasta el momento que yo conozca una
relación entre el aislamiento del país, el cierre de fronteras y el impacto de la epidemia. Regresando a la esfera local, por lo tanto, lo mismo aplica, o con mayor razón aplica, al interior de una nación federal como la nuestra, donde tenemos 2 estados libres y soberanos, pero gobernados por personas inteligentes, competentes y con una actitud y una visión de Estado. La doctora Claudia Sheinbaum, en el caso de la Ciudad de México, y el gobernador Alfredo del Mazo, que se pueden poner de acuerdo para tener un abordaje conjunto. No hay manera, no sería procedente pensar que se cierren fronteras entre 2 estados de la República Mexicana como un mecanismo para impedir la transmisión. Y finalmente es temporal que en este momento la Ciudad de México está en color naranja y el Estado de México todavía la semana que está empezando hoy esté en color rojo. De acuerdo a la trayectoria de la epidemia en el Estado de México, es probable que muy pronto, no puedo garantizar que la siguiente semana, pero muy pronto ya pase también al color naranja y se empiecen a mantener en las mismas condiciones. Muchas gracias. Bueno, Carlos González Guzmán. Guzmán, perdón. Noticias. Buenas noches, doctores. 2 preguntas. En la mañana se le cuestionaba al presidente de forma insistente si se va a hacer la prueba de COVID, siendo que todo parece indicar la próxima semana va a efectuar un viaje a Estados Unidos, se va a encontrar con el presidente Donald Trump, va a estar la comitiva, Graciela Márquez Colín, va a estar el secretario de Relaciones Exteriores, si no mal recuerdo, Alfonso Romo, sería la comitiva. Si nos puede hablar un poco de esta reunión que nos adelantó el presidente de la República, que se efectuaría el de hoy en la tarde, si ya hay fecha para esta gira, y obviamente ¿qué se va a hacer en cuanto a la cuestión sanitaria con el presidente, obviamente, y obviamente también con el equipo que le acompaña? Se van a hacer la prueba de coronavirus. Y la segunda, si nos puede, bueno, retomando la pregunta de nuestro compañero de Grupo Cantón, si nos puede hablar un poco de, en este mes de julio nos comentaba, que ya está por llegar el mes de julio, que se podría hacer en el Valle de México la prueba, si no mal recuerdo, para ver si ya se podría trabajar o alguna cuestión de desconfinamiento mayor. No recuerdo cómo se llame la prueba, soy ignorante en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Voy a dar un adelanto porque esta semana espero vamos a traer una presentación, vamos a dedicar toda la hora a test, pruebas. Vamos a hablar de esto, los fundamentos técnicos, los fundamentos biológicos y la utilidad de la prueba en el ámbito clínico, en el ámbito epidemiológico. Pero vamos a dar un adelanto. Primero, sobre la gira del presidente a los Estados Unidos, no conozco todos los detalles en lo que respecta a nosotros en la parte del cuidado de la salud del equipo de gobierno. No tenemos alguna preocupación específica. El presidente estuvo en algunas proximidades con el secretario de Hacienda, como se muestra en algunas fotografías, pero una vez hechos los estudios de contactos, recuerden lo que comentábamos ayer domingo, hay 3 factores cruciales. Uno es cuánto tiempo duró el contacto o la proximidad, qué tan próxima fue físicamente, y tercero, en qué fecha ocurrió respecto a la contagiosidad o la capacidad contagiante de la persona enferma. Y hemos revisado con detenimiento que de los 70 personas que están en la lista inicial de contactos, el presidente es uno de los que están enlistados, pero no es alguien que esté en particular riesgo de ser contagiado. Lo que corresponde aquí, igual que en la mayoría de los casos, es la vigilancia basada en síntomas. Y aquí me voy directamente a retomar lo siguiente. Es común que en la expectativa, esto lo comentaba yo hoy con algunos colegas del gobierno, precisamente que están en la lista de contactos, la expectativa intuitiva es: hoy me enteré que un amigo, una amiga, un familiar, una colega es un caso de COVID. Hoy me enteré. Y yo ayer estuve con esa persona. Háganme la prueba lo más pronto posible. ¿Tiene una lógica científica? La respuesta es no. Si yo hago la prueba demasiado rápido, lo más probable es que la prueba salga negativa. ¿Qué quiere decir demasiado rápido? Menos de 6 días de que estuve en contacto con la persona enferma
suponiendo que estuve en la proximidad suficiente, duración suficiente y en el periodo relevante de contagiosidad de la persona enferma. Suponiendo eso, si ayer estuve en contacto con la persona enferma y hoy me quiero hacer la prueba, lo más probable es que la prueba salga negativa. Y mañana también. Y pasado mañana también. Y si permanezco asintomático, lo más probable es que la prueba salga negativa. Entonces, ¿en qué momento habría que hacer la prueba? Hay 2 o 3 consideraciones. La primera es, la persona que fue contacto desarrolló síntomas. Los síntomas son compatibles con COVID: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga y algunos síntomas accesorios, la diarrea, el enrojecimiento de los ojos, etcétera. La segunda posibilidad es una persona que tiene algunos factores de riesgo y se puede complicar. Ahí puedo preferir, aún en ausencia de síntomas, adelantar la prueba. Pero en todos los casos, si la persona permanece sin síntomas, no hay una urgencia de hacer la prueba al día siguiente del contacto, porque esa persona lo más probable es que tenga la prueba negativa. Sin embargo, en términos de la contención, el propósito de la contención es evitar la propagación, inmediatamente puede necesitar, si fue un contacto relevante, estar en aislamiento. Entonces, por eso el estudio de contactos es muy importante. No hay que irnos a la idea de pruebas, como si las pruebas solucionaran todo, porque no lo solucionan. Y la interpretación de las pruebas, en eso sí no me detengo hoy, porque es un comentario largo, depende de la sospecha, de la probabilidad percibida de que la persona tenga la condición que me interesa detectar, en este caso, infección por el virus SARS-CoV-2. No conozco que exista un requerimiento generalizado o específico en el caso de un mandatario que va a visitar otro mandatario al respecto, pero sin duda a través de los distintos canales, tanto los diplomáticos como los técnicos que tenemos de salud a salud, tenemos una colaboración muy extensa con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, en este caso también a los Centros de Control de Enfermedades, CDC, y la propia embajada, donde existe en la Embajada de Estados Unidos en México una agregada de salud, que es una funcionaria además altamente competente, experta precisamente en todo este tema de preparación y respuesta ante epidemias, y podemos consultar si existe un requerimiento formal. Las pruebas para detectar si es ya inmune la primera. Termino con eso y le voy a dejar pendiente a Carlos de 1+1, que es para que empiece mañana. Esto se le ha denominado pasaporte inmunitario. La idea que se ha pensado es, y por eso la analogía de pasaporte inmunitario, pasaporte sanitario es, yo me hago la prueba y ya tengo una garantía de que ya lo tuve porque detecté anticuerpos contra COVID, contra el virus SARS-CoV-2, y entonces, 1, ya me dio, 2, ya no me puede volver a dar. Y varios elementos de la sociedad, y yo diría destacadamente la iniciativa privada, en otras partes del mundo también, ha planteado la idea de, pues hagamos pruebas en nuestros trabajadoras, trabajadores, directivos, directivas, para que en la medida en que sepamos cuáles y cuántos ya tienen inmunidad, ya tienen pasaporte para reintegrarse a trabajar. La aspiración me parece que puede ser legítima, pero desafortunadamente no corresponde con la realidad de la evidencia científica sobre este virus. Por muchas razones, en primer lugar porque aún no se conoce con toda o con suficiente precisión en qué momento se desarrollan los anticuerpos, hasta qué niveles o concentraciones pueden estar presentes en la sangre de una persona que pudiera ya haber experimentado la infección. Y tercero y más importante, si estos anticuerpos son capaces de neutralizar al virus. Hay muchas clases de anticuerpos, el ser humano y las otras especies pueden producir anticuerpos, estar estos en la sangre, pero que no sean competentes para neutralizar al virus y por lo tanto para proteger de la infección. Entonces hay muchas incógnitas y por lo tanto el hacer pruebas de inmunidad
no se considera una alternativa útil. Hay una recomendación explícita de la Organización Mundial de la Salud desde el 24 de abril, no se ha cambiado la postura, mañana la vamos a proyectar, y la recomendación es: no se usen las pruebas de anticuerpos como un mecanismo de seguridad o de garantía de que ya se está protegido de la infección. No se usen. Y es también ese el mismo amparo por el que decimos el Gobierno de México, la Secretaría de Salud, no recomienda el uso de pruebas rápidas como mecanismo de diagnóstico para la infección por COVID, porque además lo que detectan es, en el mejor de los casos, la historia pasada de infección 10 o más días anteriores a la prueba, y no la infección aguda. Y esta es la recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades, tanto de Europa como de Estados Unidos, y también la hacemos en el Gobierno de México. Vamos a tener que terminar aquí, son las 20:02. Muchas gracias por su atención aquí y allá. Nos vemos mañana. Gracias. ¿Mande? Las serológicas son estas, precisamente. Hay las rápidas y las no rápidas. Sí, gracias. Quédate en casa.